Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, estudiosos de la Biblia y de la teología. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Hugo Vázquez. Si es la primera vez que están por aquí, pueden suscribirse al canal si quieren estar pendientes de todos estos videos donde hacemos eso, estudiar la Biblia y la teología. En esta ocasión yo quiero hablar de un tema que en lo personal me apasiona mucho, me gusta mucho, me parece muy interesante, el tema del molinismo. Ya he hecho videos en el canal sobre este tema. Si quieren conocer a primera instancia qué es el molinismo, les voy a dejar por aquí una tarjetita donde explico básicamente lo que es el molinismo. Porque en esta ocasión lo que nos vamos a centrar es más en la justificación bíblica de lo que es el molinismo. Pero solamente para hacer un pequeño resumen, el molinismo es un sistema de pensamiento, una perspectiva, se podría decir, teológica, que trata de buscar una relación entre la soberanía de Dios por un lado y la libertad humana por el otro. Son dos conceptos que en la teología son difíciles a veces de poder relacionar. Aparentemente son contradictorios, pero eso es lo que hace el molinismo, tratar de relacionar cómo es la soberanía de Dios y al mismo tiempo la libertad humana. ¿Y cómo lo hace el molinismo? El molinismo lo hace en base al conocimiento de Dios. Lo que decía Luis de Molina, que es a quien se debe el nombre de molinismo, es que Dios tiene tres, se podría decir, momentos lógicos del conocimiento. Por un lado, Dios conoce todas las cosas posibles en el mundo, porque Dios es omnisciente, conoce todo lo que es posible. Es el conocimiento natural de Dios. Otro conocimiento de Dios es el conocimiento libre de Dios, es decir, que Dios conoce todo lo que va a suceder en el futuro porque Dios lo ha decretado de esa manera. Entonces Dios sabe todo lo que va a suceder. Pero Luis de Molina decía que entre estos dos momentos del conocimiento de Dios hay lo que se llama el conocimiento medio. El conocimiento medio es el conocimiento que Dios tiene de lo que se llama contrafácticos, es decir, de las cosas, o mejor dicho, de cómo podrían reaccionar las criaturas libres que Él creó, hablando específicamente de los seres humanos, cómo reaccionarían ante diferentes circunstancias. Es decir, para Dios crear el mundo que creó, Dios sabía cómo cada persona iba a reaccionar si las circunstancias fueran diferentes. Dios sabía, por poner un ejemplo, que si a Judas le daban tal cantidad de monedas, Judas iba a traicionar a Jesús. O sea, Dios sabía cómo, en qué circunstancias específicas Judas iba a reaccionar de esa manera para Dios, de esa forma, cumplir con su plan, cumplir con su propósito, sin necesidad de cambiar la voluntad del ser humano. Las decisiones, o la decisión específicamente de Judas de traicionar a Jesús, nace del corazón de Judas. Es una decisión libre de Judas. Entonces, más o menos, aquí lo resumí un poco. Nuevamente, si quieren ver más sobre esto, tengo un video en el canal. Pero ese es como resumir cómo el molinismo hace esta relación entre la soberanía de Dios, un Dios soberano que cumple su voluntad, pero al mismo tiempo el ser humano es libre de tomar sus propias decisiones y Dios cumple su voluntad sin necesidad de faltar a la libertad que ha otorgado a los seres humanos. Básicamente eso es en general la base del molinismo. Ahora, personalmente yo considero que es la mejor explicación para estos dos temas, la libertad del ser humano y la soberanía de Dios. Pienso que es mejor explicación que el extremo del calvinismo, por un lado, donde más pesa la soberanía de Dios, y el calvinismo suele ser determinista en ese sentido,
no hay mucho rol para la libertad del ser humano desde la perspectiva calvinista. Claro que también hay extremos y no todos los calvinistas irían a un determinismo fuerte, como se llama. Pero es más el determinismo desde la perspectiva calvinista. También desde la perspectiva arminiana juega en cambio mucho más peso la libertad del ser humano. Entonces, una de las debilidades del arminianismo es que no desarrolla mucho precisamente el tema del conocimiento previo de Dios y de cómo Dios puede ser soberano por medio del conocimiento medio. Entonces, en el arminianismo no hay mucho profundidad sobre lo que es la soberanía de Dios también. Entonces, pienso que el molinismo es la mejor explicación para, para esto. Yo siempre, quienes han seguido el canal, tengo más tendencia hacia el arminianismo, pero obviamente desde una perspectiva también molinista. Entonces, sí, básicamente eso. Ahora, una de las objeciones que se ponen mucho y que han escrito en los videos que he hecho sobre el molinismo es de que no hay fundamento bíblico, es lo que se menciona, que el molinismo suele ser más especulativo o filosófico o teológico, pero no tiene raíces en exégesis bíblica. Entonces, precisamente por eso es que decidí hacer este video, aunque la introducción ya estuvo un poquito larga, pero era necesario hacer este resumen. Bueno, ¿cuáles serían los fundamentos bíblicos del molinismo? Solo quiero aclarar aquí que en el primer volumen del libro, que es La Concordia de Luis de Molina, de donde nace el tema del molinismo, hay más de 100 páginas, algunos dicen que serían como 150 páginas de datos bíblicos que proporcionan la base de cómo Luis de Molina llega a la idea del conocimiento medio de Dios y de todo el tema de su doctrina. Entonces, no necesariamente nace de la filosofía, nace de la escritura. Y eso vamos a hablar también hoy. Entonces, ¿qué nos dice la Biblia sobre estos temas? Primero, Dios es soberano. Sabemos esto. Podríamos citar muchos versículos. Yo podría citar el Salmo 135:6, que dice: todo cuanto el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Los Salmos son un libro que nos muestra mucho del carácter, de los atributos, de cómo es Dios y especialmente de la soberanía de Dios. Salmos 115:3 dice: nuestro Dios está en los cielos, Él hace lo que le place. Es decir, son muchos los textos que nos van a hablar eso sobre la soberanía de Dios. En este aspecto de la soberanía de Dios sabemos que no hay discusión. Arminianos, molinistas, calvinistas, estamos de acuerdo en que Dios es soberano. El problema es qué significa, qué quiere decir cada uno con soberanía de Dios. Para muchos, que Dios sea soberano implica de que el hombre no tenga libertad. Entonces, ahí surge la inquietud. Entonces vamos viendo qué es lo que la Biblia nos dice al respecto. Pero ya está claro de que la Biblia nos dice que Dios es soberano, que Él cumple siempre su voluntad. Pero lo segundo aquí es que la Biblia también nos dice que el ser humano es libre. Por algo en la Biblia Dios manda al ser humano a tomar decisiones. Y Dios no pediría tomar decisiones si el ser humano no fuera capaz de tomar sus propias decisiones. Por ejemplo, en Deuteronomio 30, el versículo 10 dice: si obedeces a la voz del Señor tu Dios, guardando sus mandamientos y sus estatutos que están escritos en este libro de la ley, y si te vuelves al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Obviamente yo pienso que son textos que hablan de que el ser humano tiene esa capacidad de obedecer al Señor, de volverse al Señor con todo su corazón, con toda su alma. El ser humano es capaz, es libre de tomar decisiones. Primera de Corintios 10:13 dice: no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape, a fin de que puedan resistir.
Nuevamente el apóstol Pablo está hablando aquí de que el ser humano tiene esta capacidad de resistir la tentación, hablando aquí a los cristianos, de, de que tienen la libertad de aceptar la vía de escape que Dios les da para resistir la tentación. Entonces podríamos citar muchos más textos donde precisamente Dios manda al ser humano a hacer cosas de su propia voluntad, como cuando el apóstol Pablo habla de las ofrendas, se me viene a la mente en este momento, que en Corintios dice que ustedes den conforme Dios puso en su corazón, pero no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, es porque el hecho de dar también es algo que tiene que nacer de la voluntad del ser humano. En fin, todo el tema de Dios invitando al ser humano a hacer algo de su voluntad es una muestra de que la Escritura avala la libertad que tiene el ser humano. Entonces, hemos visto ya justificación bíblica para la soberanía de Dios, justificación bíblica para la libertad del ser humano, pero ahí vamos con una tercera cosa, y es una justificación bíblica de que Dios lo conoce todo. ¿Y qué es lo importante aquí? Por ejemplo, en Salmos 145, 7 dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, su entendimiento es infinito. El entendimiento de Dios, es decir, el conocimiento de Dios, lo que Dios conoce es infinito, no tiene límites. Entonces es uno de los atributos de Dios, del ser omnisciente, conocer todas las cosas. Entonces, por eso no sería lógico afirmar que Dios no tenga un conocimiento de lo que habíamos mencionado, los contrafácticos o el conocimiento medio. No sería lógico que Dios no conozca cómo cada persona va a responder en diferentes circunstancias. Este es el conocimiento medio. ¿Y qué nos dice la Biblia de este conocimiento medio? También hay textos que hablan del conocimiento medio de Dios. Mateo 11, del 21 al 23 dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en cilicio y ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Jesús está hablando aquí y está mostrando claramente que Dios tiene un conocimiento de los contrafactuales. Dios dice: ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros, Dios sabía que si en esos pueblos se hubieran hecho esos milagros, ellos se hubieran arrepentido. O les dice: ay de ti, Capernaum, porque si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Entonces Dios muestra ahí que Él sabía cómo hubiera respondido las criaturas libres. Otro texto podemos ver en 1 Corintios 2, del 7 al 8, dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Dice el apóstol Pablo que ninguno de los príncipes de este siglo conoció esta sabiduría, porque si hubieran conocido esa sabiduría, nunca hubieran crucificado al Señor. Nuevamente Dios aquí mostrando que Él sabe cómo hubiera reaccionado una persona si las circunstancias hubieran sido diferentes. Otro texto, esto está en 1 de Samuel 23, del 11 al 13, es una pregunta que le hace David a Dios, y le dice: ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo luego David: ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran
como 600 y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino Saúl, y vio Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Vemos aquí claramente cómo Dios tenía un conocimiento de algo que podía pasar, pero que al final no pasó. Pero Dios sabía que los hombres de Keila iban a entregar a David en manos de Saúl. Y por eso David tomó otra decisión. Pero Dios tenía un conocimiento el conocimiento medio de los contrafactuales. Entonces, en base a este conocimiento medio, es que Dios puede ordenar las circunstancias, crear el mundo que Él quiere crear bajo su soberanía, respetando la libertad de decisión de cada ser humano. Por eso es que pienso que el molinismo nos presenta una solución que explica esta aparente contradicción entre la soberanía de Dios y la libertad humana. Entonces, eso es el molinismo. Un versículo que me gusta, que está en Proverbios 16:9, dice: el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Ahí vemos esa tensión, ese balance, ¿no?, entre el corazón del hombre que piensa su camino, pero Jehová enderezando sus pasos, adoptando la soberanía de Dios y la libertad humana, pero sin contradicción. Entonces, como había mencionado, pienso que ni en el extremo del arminianismo ni en el extremo del calvinismo se puede dar una explicación lógica a esto. Ya he hablado más sobre este tema en estos videos. Específicamente, y yo personalmente no me gusta para nada la perspectiva calvinista sobre este tema, porque al hablar de un determinismo, al hacer más hincapié en la soberanía de Dios que en la libertad humana, se corre el riesgo, y muchos calvinistas que han ido al extremo lo han declarado textualmente, de que al final el originador del pecado termina siendo Dios, porque el ser humano ya no tendría responsabilidad de sus actos. Sé que no todos los calvinistas, tal vez no la mayoría, lo van a decir así, pero de alguna forma el determinismo corre esa implicación en sus últimas consecuencias. Sé que hay muchas perspectivas y sé que muchos no van a estar de acuerdo conmigo cuando miren este video. Pueden dejar en los comentarios de aquí qué es lo que piensan. Como siempre he dicho, podemos seguir hablando, pero siempre que sea con mucho respeto. Entonces, también me gusta la perspectiva del molinismo porque se adapta muy bien con mi perspectiva, que siempre ha sido arminiana, en cuanto a lo que tiene que ver con el amor de Dios por todos los seres humanos, no solamente por unos pocos elegidos. Entonces, Dios ama a todos los seres humanos de una forma salvífica. Eso se adapta muy bien con la perspectiva molinista, porque sabemos que desde la perspectiva reformada o calvinista se puede decir que Dios ama a todos los seres humanos, pero no de una forma salvífica. Cuando yo he mencionado que si Dios no nos salva no nos ama de una forma salvífica, ese amor es como un poco cuestionable. Pero los textos en la Biblia nos muestran que Dios ama al ser humano de forma salvífica. Por ejemplo, Ezequiel 18, del 30 al 32 dice: por tanto, os juzgaré a cada uno conforme a su conducta, oh casa de Israel, declara el Señor. Arrepentíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, para que la iniquidad no sea piedra de tropiezo. Arrojad de vosotros todas las transgresiones que habéis cometido, y haceos un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios. Arrepiéntanse y vivirán. Yo no me complazco en la muerte de nadie. Y más adelante Dios lo vuelve a repetir. Dios no se complace en la muerte del impío. Y segunda de Pedro 3:9, que está hablando el apóstol Pablo, y dice el apóstol Pedro, dice: el Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos se arrepientan. Vemos ahí
un amor salvífico de Dios para todos los seres humanos. Pero entonces lo que diría el molinismo es que es el ser humano el que rechaza el amor de Dios. No es Dios el que rechaza al ser humano, sino el ser humano el que rechaza el amor de Dios. Bien, eso es con este tema. Tenía que aclarar, ya lo he dicho en otros videos, el molinismo no es una perspectiva en sí soteriológica o que hable de la salvación. En ese punto hay autores molinistas que tienden más al arminianismo, como es mi caso, y hay algunos que tienen también una tendencia calvinista, pero el molinismo da un amplio espectro de posibilidades, pero sin descuidar su centro. Entonces, sí, tengo también otro video en el canal hablando acerca del Roses, que es un acróstico que usa el molinismo para hablar de temas soteriológicos. También pueden revisar ese video en esta ventanita. Bien, entonces eso es por este video. Espero haber aclarado algunas dudas y, como digo, podemos seguir hablando en los comentarios. Muchas gracias por estar siempre pendientes de estos videos. Si es la primera vez, recuerden, suscríbanse al canal. Aquí estamos compartiendo mucho contenido de Biblia y teología también. Y todos los días a las 8 de la mañana de aquí de Ecuador tenemos un pequeño devocional de 1 minuto, las reflexiones de 1 minuto. Estamos siguiendo el Evangelio de Mateo. Sigan la página web todoteos.com. Ahí también hay mucho material en texto que pueden revisar también. Y síganme en las redes sociales como Cibersaulo, Facebook, Instagram y la cuenta del ministerio también como Todoteos. Bien, eso sería todo conmigo. Muchas gracias. Que el Señor les bendiga.